Vamos a comenzar la clase número 15 del electivo de filosofía, continuando con el tema que ya habíamos iniciado la clase anterior, que es percepción y cultura. ¿Se recuerdan? Entonces, vamos a partir viendo un video al respecto para recordar un poquito en qué consiste esto. Si el video no lo pueden escuchar, me avisan entonces para ver qué se puede hacer o si es que lo tenemos que presentar de otra manera.
Hasta ahí. Ya. ¿Pudieron escuchar el video? No, yo no escuché nada. No, profe, ¿lo ¿No podría subir escuchaste después nada? a Classroom o no? O podría enviar el link por acá. Sí, Sí. sí, porque en el, ¿cómo está? Lo metí dentro del mismo PPT, tal como acá. Y es súper interesante porque la persona explica cómo las percepciones están alteradas también por ciertos aspectos sociales, por ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que van influenciando en cómo uno va discriminando qué cosas percibe y qué cosas no. Es interesantísimo. Y está relacionado con los sesgos también, que fue un punto que tratamos eh, como al principio de esta unidad. Por ejemplo, yo les quería presentar este ejemplo. No sé si ustedes saben que nosotros tenemos un punto ciego dentro de la vista o de la retina, del ojo, mejor dicho. ¿Qué significa esto? Que hay una parte, hay muy, muy pequeña, ¿no es cierto?, que es oscura y el ojo no ve, como que hay una parte oscura. Sin embargo, el cerebro no interpreta esa información, ¿no es cierto?, como algo que está oscuro, sino que la complementa con lo que alcanza a ver, a diferencia de una cámara fotográfica, por ejemplo. Por eso a veces las cámaras perciben cosas o toman cosas que el cerebro no. Pero es un punto ciego que nosotros siempre tenemos, por eso cuando, no sé si ustedes manejan o saben manejar, pero siempre dicen ten cuidado con el punto ciego, porque hay un punto cuando uno mira por el retrovisor que de pronto no alcanza a ver como el auto que viene al lado. Por eso hay gente que mueve la cabeza y hace otros gestos para fijarse bien al cambiarse de pista. Bueno, el video es súper interesante porque justamente habla un poco de eso, de cómo la percepción, si bien es un proceso neurológico, está discriminada o discrimina de acuerdo a influencias sociales. Y eso hace, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos o se pueda distinguir un tipo de percepción que es consciente y otro inconsciente. ¿Se acuerdan cuando vimos Freud de que había un inconsciente y un consciente? Bueno, el cerebro, ¿no es cierto?, al percibir, organiza y selecciona, ¿no es cierto?, toda la información que le dan los sentidos. Recuerden que la percepción es a través de los sentidos. Sin embargo, en esa organización va discriminando diferentes cosas, diferentes estímulos, y queda en la parte consciente solamente acontecimientos relevantes, ¿no es cierto?, que él determina para que usted pueda interactuar. Lo otro, que es como de segunda selección, queda como aparte, como en otro cajoncito, podríamos decir. Y eso no lo ocupa. Ahora bien, socialmente las personas, ¿no es cierto?, o la cultura también influye en qué percibo yo de manera más rápida, como en un primer cuadro, y qué es lo que me queda de trasfondo. Así, por ejemplo, pueden haber situaciones que dependiendo de mi estado anímico, las voy a percibir de mejor manera a otras que tal vez las voy a percibir de mala manera. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy, como conversábamos recién, con depresión, lo más probable es que ciertas percepciones o ciertas cosas o eventos que se den, yo los voy a seleccionar de manera negativa. ¿Se dan cuenta? Y voy a encontrar las cosas desagradables o voy a encontrar que el día no está grato. Siempre voy a ver como aspectos negativos en vez de ver la totalidad. ¿Por qué? Porque está teñido también por un aspecto anímico. Por ejemplo, para que veamos un poco cómo influye la percepción y la cultura. Yo les puse acá dos imágenes que saqué de internet. El de abajo, es una foto de un desfile de moda de una marca italiana que se llama Benetton. Si se dan cuenta, y los chicos salen con colores, con ropas que parecen más bien unisex. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podría usar una mujer y un hombre también. En cambio, la foto de la izquierda es una foto de cuatro hombres, ¿no es cierto?, pero ya como con humita, y una foto de los años 50. ¿Qué relación tiene esto? Por ejemplo, en percibir o en darnos cuenta qué entendemos, por ejemplo, por masculinidad en los años 50 y qué entendemos ahora en el 2020, 2019. ¿Por qué? Porque en cierta medida la percepción nos hace apropiarnos de ciertas normas de conducta que consideramos válidas. La cultura en cierta medida nos determina qué es lo que está permitido y lo que es lo que no está permitido. Ah. Antiguamente, por ejemplo, si nos retrotraemos y tuviéramos como la posibilidad de viajar en el tiempo, si yo pongo un hombre vestido tal como aparecen los chiquillos al lado de acá, al derecho, la imagen chiquitita, en los años 50,
lo más probable es que la percepción social de esa conducta vaya a ser mal catalogada o mal interpretada, sancionada y negada como algo propio de la masculinidad. En cambio, los patrones culturales van haciendo que la percepción de mundo, de masculinidad, en este caso, en este ejemplo, se vayan ampliando y ya no sean como tan estrechos o ya no obedezcan a patrones que se han ido dejando de lado. Preguntas hasta el momento. Ninguna, profe. Ya, perfecto. Sigamos entonces, porque me queda una lámina por presentar. Acá, por ejemplo, puse dos imágenes que también son relevantes al momento de analizar cómo está relacionada la cultura con la percepción respecto a ciertas situaciones sociales. Dice, la influencia de los factores sociales y culturales definen aspectos de percepción y cognición. Con cognición vamos a entender efectivamente lo que podríamos decir como yo entiendo o como yo conozco la realidad social, ¿no es cierto?, en la cual estoy inserto. ¿Qué genera esto? La influencia social y cultural. El conocimiento de los otros, las formas de impresiones, genera un proceso de significación acumulativa de conocimiento. Ah, perdón, pero mi gato anda muy loco. Sale. Entonces, arriba tengo una forma, ¿no es cierto?, de vestimenta que es propia de las mujeres musulmanas, especialmente de grupos musulmanes más tradicionalistas. Y abajo tengo un grupo, ¿no es cierto?, de unas chiquillas que saqué de internet que estaban en una marcha feminista, las cuales la gran mayoría, ¿no es cierto?, no sé si la gran mayoría, pero se ven tres con los pechos al descubierto. Si se dan cuenta, la forma de percibir el cuerpo, la forma de percibirse mujer, también varía y cambia, ¿no es cierto?, de acuerdo a contextos sociales y culturales, y eso influye en cómo yo percibo también la realidad social en la que estoy inserto. Así, por ejemplo, ustedes que ya son adolescentes, pensantes, van a tener una situación o van a entender, ¿no es cierto?, a la mujer de determinada manera y va a ser muy diferente, por ejemplo, a cómo la entiende una cultura islámica. Y sin discriminar que esto es mejor o que esto es peor, sin hacer como una lucha entre no, yo estoy en la verdad y ellos están en el error. No, simplemente entendiendo, por ejemplo, por qué existen estas diferencias y tiene que ver con la tradición que se va imponiendo a través de la socialización, cómo eso pasa a la cultura y cómo eso hace que yo perciba de determinada manera la sociedad. Por ejemplo, el Corán, que es como podríamos decir, como la Biblia de los musulmanes, como el libro sagrado, mejor dicho, señala en una parte que la mujer es como un vestido para el hombre. Esto quiere decir que el hombre se lo puede poner y sacar cuando quiera. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo entraría esa frase, por ejemplo, en la cultura actual de las mujeres en Chile? Y ahí pueden activar el micrófono para escuchar alguna opinión. No, ¿Ah? Suena Machete súper al machote. machista. Así mismo. Suena machista, suena como, en cierta Sí. medida, como la mujer fuera un objeto, total. pero es parte, ¿no es cierto?, de su cultura y es parte también de cómo ellos entienden cierta condición del ser femenino. Ahora, muchas veces, y me acuerdo cuando estudiaba ciencia religiosa, el Corán ha sido como mal interpretado, dicen ellos, ¿no es cierto?, porque en cierta medida recoge las tradiciones y como que si se sacan de esas tradiciones de contexto, especialmente y se ponen en otro, suena claro, como esto. Sin embargo, para nosotros que tenemos una conciencia ya que estamos como mujeres más bien empoderadas, ese tipo de frases, ese tipo de entender la relación entre un hombre y una mujer nos suena súper mal, nos suena chocante. De hecho, en Francia, por ejemplo, que es como un país que ahora tiene muchos inmigrantes, y especialmente musulmanes, en las escuelas públicas les habían prohibido a las personas que fuesen con esto, se me olvidó el nombre que tienen, burka, que es como cuando se tapan entero. ¿Ustedes se vestirían así?
tapándome la cara. ¿Sí? Solo mostrando los ojos, tapándote entera. O sea, es que eso ya arranca como una religión de por sí, po, o una influencia de la familia. Y ahí quizá uno nació así viendo a sus papás que a uno le enseñaron a taparse la cara. Entonces, Exacto. si Yo, fuera en este caso, yo creo que sí. Porque uno es chico y no sabe, pues. Entonces se deja influenciar y quizás se pone el este en la cara. No sé su nombre. claro, efectivamente, para ellos es eso, lo dijiste súper bien, o sea, es una cultura, es una tradición, es un proceso de socialización donde los papás te enseñaron que así era, y no hay por dónde, en cierta medida, debatir o decir, sabes que tú estás en lo incorrecto, no, es su forma de ser. Y eso hace que ellos perciban de determinada manera. La cultura y la socialización nos dice o nos muestra una forma de entender la realidad. Ahora, por ejemplo, uno se da cuenta que es como algo como súper apegado a sí mismo, porque también se mostraba la otra vez, creo que fue en Francia, que se bañan incluso muy, muy... Dicen, por ejemplo, que la mujer se tapa entera y el hombre finalmente se enamora no por un aspecto físico, sino que se enamora de lo espiritual, de lo que ella es, de lo que es la mujer en sí, no de algo físico. En las culturas, por ejemplo, más occidentales, que nosotros también heredamos como referentes, porque nosotros, si bien tenemos referentes como culturales indígenas, como que nos priman mucho en la forma en que nosotros tenemos de desenvolvernos, priman más como referentes occidentales de la mujer, ¿no es cierto?, que tiene que ser como voluptuosa, arreglada, ¿no es cierto? Y como que lo físico prima más que lo espiritual muchas veces. Es cosa de ver Instagram, como hablábamos, la otra vez hablaba con Tercero Medio, de que la apariencia tiene un peso muy fuerte en nuestra cultura, más que incluso lo que va por dentro, como dice el comercial. Y esa es una pena. En ese sentido, claro, los musulmanes tienen esa acepción en la cual dice que el hombre se enamora de lo espiritual de la mujer, no de lo físico, porque él no está viendo un cuerpo, está viendo a alguien que está tapada entera, no sabe si tiene la nariz chueca, si tiene la boca allá, qué sé yo, no sabe de eso. Entonces, me faltó, dejé de presentar, no estoy presentando. Entonces, la actividad de la clase consistía en realizar dos elementos, en nombrar dos elementos socioculturales que influyen en Chile en la percepción de las personas. ¿Qué elementos podrían haber? La clase anterior, recuerdo que les dije o estaba como tarea que analizaran el color, espero lo hayan hecho. Habían ciertos tipos de colores y en cada cultura eso va difiriendo. De hecho, también uno busca en internet, por ejemplo, y le aparece que los chinos, la cultura oriental, elige colores como más suaves. En cambio, por ejemplo, los latinoamericanos elegimos colores más fuertes, el naranja, el amarillo, el rojo. Ellos eligen más bien el plomo, el celeste, como colores más, de tonos más bajos, como colores favoritos, a eso me refiero. Y eso es netamente cultural, y perciben que esos colores son más bonitos que los otros. Ahora, si vemos la tarea, ¿qué aspectos podrían ser en Chile? Socioculturales que influyen en la percepción de las personas. ¿A qué se le ocurre? Lo dejamos para pensar. ¿Qué podría ser, Paula, por ejemplo? Piensen en algo, ¿no es cierto?, que en Chile tenga peso sociocultural, ¿no es cierto?, en ustedes, que son una generación mucho más joven que la mía. ¿Qué podría haber? La religión, me dice la Paula, sí, para cierto grupo, para cierto sector, ¿no es cierto? La religión tiene un peso y eso hace que yo tenga ciertas conductas de cómo percibo, por ejemplo, las relaciones.
Una persona, por ejemplo, que tiene una religión determinada puede que perciba el matrimonio como la etapa de culminación de una relación. En cambio, para Lo- otros, Las redes sociales no te escuché bien, se cortó. las redes sociales. Sí, las redes sociales, la política, me dice la Sofía, bien, las redes sociales, acuérdense de los fake news. ¿Cómo yo puedo crear, ¿no es cierto?, un aspecto o una ideología a partir de ciertas noticias, ¿no es cierto? Y eso va a correr paralelo a la verdad y se va gestando esto otro que hablábamos a veces, de una posverdad. La política tiene mucha influencia en cómo yo puedo adoctrinar a una persona y le puedo decir, ¿sabes qué? Esta es la verdad. Y no hay otra. Y ese es un tema, porque finalmente cuando yo adoctrino políticamente a alguien, le estoy haciendo prácticamente como condicionado a cierta forma de ver la realidad. Por ejemplo, la realidad social me refiero. Por ejemplo, si lo condiciono desde una perspectiva en la cual la víctima siempre ha sido él va a entender como todo lo externo como opresión. Y hay un tema. Sí, es complicado y efectivamente influye mucho en cómo yo entiendo el mundo y cómo yo me desenvuelvo en él. Bien, chiquillos. ¿Más dudas? Lo dejamos acá. Me gustó la clase. No tengo ninguna duda. Díganme. No, no tengo duda. No, Ah, ¿no no, tienen no, duda? no tengo dudas, no tengo. Ya, muy bien. Igual me acordaba harto de usted por el tema de las fake news, por todo lo que ha pasado con Anonymous. No sé si está al tanto de Sí, todo eso. sí, pues sí lo he visto, por supuesto, como no. Yo soy muy adicta a ver como noticias políticas. A mí me gusta mucho como la tendencia política y ver cuándo es verdad, cuándo es mentira. Claro, Anonymous es una fake así, pero muy, muy potente. Y lo peor es que está arrastrando como mucha gente. Es Sí. la reacción al QAnon. No sé si vieron el QAnon. No, ¿qué es eso? Ya, el Anonymous es como una reacción al QAnon que habla como del nuevo orden mundial que se va a establecer y como de cierta élite que es como muy, a ver, ¿cómo podríamos explicar? Como de cierta élite que es como muy torcida, muy mala, que quiere imperar un nuevo orden mundial. Y que ahí detrás de este nuevo orden mundial hay muchas cosas que son muy feas que le van a pasar a la humanidad y que en cierta medida hay como bastiones de lucha, que podría ser, por ejemplo, Donald Trump, que está luchando contra este nuevo orden mundial. Y, por ejemplo, aparece lo de los, como la élite pedófila, con ciertas leyes que quieren realizar. Búsquenlo, está en internet, está en YouTube, se llama el QAnon. Hay Ya, partes que son muy interesantes, se los voy a anotar aquí en el chat. ya, lo Para voy que, a ver. sí, véalo. Para que tengan como la contraparte del Anonymous. No. Los Q supuestamente son personas que andan en la Deep Web, que es como el Internet subterfugia, y ellos, ¿no es cierto?, sacan como cierta información privilegiada para plantearla o para que se dé a conocer como la verdad que rige, en cierta medida, la verdad verdadera, podríamos decir. Pero es interesante el documental en todo caso. Y hay una parte que está censurada en YouTube, que es la parte 7, que justamente habla de la élite como pedófila. Y ahí nombran a varios personajes que son conocidos. Entonces, esa parte yo la busqué como en otro lado. Hay otra cosa como alternativa a YouTube que es, ¿cómo es que se llama? Que es otra como que sube unos videos que no censura, porque YouTube censura. ¿Qué se llama? Ay, no me acuerdo en este minuto, pero es como el paralelo a YouTube, para que lo vean. Ahora sí, ¿preguntas? ¿Más preguntas? No. Vean el QAnon y conversamos en la próxima clase de él. Ya. Profe, el video que habíamos mostrado está en el mismo PPT que subió, ¿cierto? Sí, pero yo creo que a lo Ya. mejor en el PPT no se va a reproducir tal vez con volumen, pues igual como pasó ahora. Así que les voy a poner un link aparte para que lo puedan ver. Ya. Vamos a dejar de grabar.